Buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Historia del Pensamiento Económico. Vamos para el tercer segmento del capítulo número 3 y donde nos quedamos fue en el punto en donde los fisiócratas ensalzaron al agricultor capitalista. Y cuando hablo de ensalzaron se refieren a que levantaron, le dieron importancia, le dieron un lugar, le dieron un reconocimiento a todo aquel que se dedicaba a la agricultura con fines capitalistas, con fines de crear dinero, de crear ganancias y de que tuvieran cierto estándar o standing en la sociedad. Y como una figura clave del desarrollo económico en Francia, eso ocurría en esos tiempos en Europa. Ellos estaban equivocados en algunos aspectos y la primera cosa fue que los industriales y los trabajadores se convirtieron en las figuras más importantes del crecimiento económico del país, porque comenzó también a moverse un desarrollo industrial y comenzaron a crearse unas sociedades con otro tipo de individuos que habían estado entonces percibiendo un salario por horas. Y en cuanto a esto se fue desarrollando, fue dándole un poco más de libertad financiera a las personas, a los trabajadores, y mientras que la importancia relativa de la agricultura fue disminuyendo, en segundo lugar, el pequeño agricultor o campesino, más que el gran empresario agrícola, se mantuvo siempre en un segundo plano. Se volvió típico en Francia y si la tierra hubiera permanecido en manos de la nobleza en ese tiempo, un impuesto sobre la propiedad de la tierra habría frenado el consumo de los bienes de lujo. Pero cuando los pequeños campesinos obtuvieron la tierra después de la revolución, habrían soportado la mayor parte de la carga fiscal. En otras palabras, hubiesen tenido que pagar muchos impuestos por las tierras. Sin embargo, los fisiócratas, los que estaban trabajando con esta nueva línea de pensamiento económico, hicieron varias contribuciones durante esos tiempos y fueron muy duraderas a la economía de la época. Primero, al examinar la sociedad en su conjunto y analizar las leyes que regulan o regían la circulación de la riqueza y los bienes. Ellos fundaron la economía como una ciencia social. Descubrieron que había una ciencia económica y había una cosa que se conocía como la tabla económica de Quesnay. Es este hombre el precursor de los elementos que se encuentran en los textos de economía modernos, el diagrama del flujo económico y la contabilidad del ingreso nacional también. Por otro lado, tenemos que, en segundo lugar, la ley de los rendimientos decrecientes. Generalmente fue atribuida a Malthus y Ricardo. En realidad fue enunciada anteriormente por el fisiócrata Turgot. Y en tercer lugar, los fisiócratas originaron el análisis del desplazamiento y la incidencia de impuestos, que hoy es una parte importante de la microeconomía aplicada. Finalmente, al defender el laissez-faire o dejar hacer, los fisiócratas dirigieron la atención de los economistas a la cuestión del papel adecuado del gobierno en la economía. Ahora vamos a hablar un poco de François Quesnay. Y François Quesnay, 1694 al 1774, hijo de un terrateniente, fue el fundador y líder de la escuela fisiocrática, formado para ser médico. Él se formó para ser un doctor
y hizo una fortuna gracias a su habilidad en la medicina y la cirugía. Quesnay se convirtió en el médico de la corte de Luis XV y Madame Pompidou. En el 1750 conoció a Gournay y pronto se interesó más por la economía que por la medicina. Tenía una gran inclinación por las ciencias de la economía. Quesnay y sus cohortes o compañeros esperaban transformar al rey en un déspota ilustrado. Como instrumento de reforma pacífica, en un artículo de la enciclopedia en el 1757, Quesnay señaló que las pequeñas fincas eran incapaces de utilizar los métodos más productivos y favoreció las grandes explotaciones gestionadas por los empresarios, anteponiendo pues otros intereses y anticipándose así a las grandes empresas agrícolas que han surgido en nuestros tiempos. Y para Quesnay, la sociedad es análoga y el organismo es como considerado un organismo físico. La circulación de las riquezas y los bienes en la economía era como la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Ambos se ajustan al orden natural. Por supuesto, la sangre se ajusta al orden natural del cuerpo y ambos podían entenderse mediante un análisis reflexivo. Quesnay creía que las leyes hechas por personas debían estar en armonía con las leyes naturales. Su famoso Tableau économique o su famoso escrito de economía, construido para el rey de Francia en el 1758 y revisado en el 1776, describía el flujo circular de los bienes y bienes en una economía ideal y libremente competitiva. Este fue el primer análisis sistemático del flujo de riquezas sobre lo que luego se denominó una base microeconómica. Economistas como Adam Smith, como Marx y como Keynes, John Maynard Keynes, que también describieron las diferentes actividades económicas en términos de grandes agregados, rindieron un homenaje a Quesnay por originar este enfoque económico. Y ahora yo les voy a pedir que usted, como tarea, busque información sobre Quesnay y sobre Anne Robert Jacques Turgot. Así que les voy a pedir que hagan eso como una tarea y que puedan entender un poco más sobre los pensadores de esta escuela. Y si tienen alguna pregunta, déjenme saber. Estoy muy agradecida de su atención y de que hayamos podido hacer estos 3 segmentos para esta semana, para su clase de la historia del pensamiento económico. Ya les voy a estar anunciando, por cierto, vamos a tener un examen y el examen entiendo que va a poder ser dentro de una semana aproximadamente. Vamos a decir que el examen próximo para ustedes podríamos ponerlo como en fecha de la semana del, si ya estamos caminando para finales prácticamente, para mediados, perdón, del mes de septiembre. Digamos que para el lunes 14. Yo creo que sería una buena fecha para ese examen. El lunes 14 del mes de septiembre es una buena fecha. Yo les voy a enviar un correo para que todos estén avisados. Pero pueden ir ya repasando los capítulos 1, 2 y 3. Va a ser de los capítulos 1, 2 y 3, como está en el prontuario, tal y como yo les he dicho. Y cualquier duda o pregunta, déjenme saber. Estoy a la disposición de todos ustedes. Gracias por su alto trabajo y gracias por estar aquí conmigo en esta clase. Que tengan un maravilloso día
y éxito en todo lo que están haciendo. Estoy muy orgullosa de todos ustedes. Nos vemos luego en la próxima clase.